Hola, muy buenos días para todos los amigos y las amigas que están ahora sintonizándonos, viéndonos desde cualquier parte del mundo. Estamos iniciando una nueva experiencia desde Claustrofobias Promociones Literarias, digamos que una experiencia dividida en diferentes partes. Estamos en Cuba, ahora yo les estoy hablando desde México, desde Ciudad de México, pero también hay una parte nuestra en Santander, en España. Es una conversación que vamos a tener con todos ustedes en vivo por las redes sociales de Claustrofobias Promociones Literarias para conversar hoy con un gran amigo colombiano-cubano, a quien Gabriel García Márquez definió como libro vejero. Cuando digo esto, evidentemente hay muchas personas que ya van a saber quién es, porque para los cubanos que amamos la literatura, para los cubanos y las cubanas que seguimos los libros, ya vamos a definir, ya vamos a identificar que esta persona se llama Álvaro Castillo Granada y lo tenemos como invitado desde Colombia. Así que estamos haciendo hoy una conversación tripartita: España, Colombia, México y con Cuba en el corazón. Así que así te estoy dando la bienvenida, Álvaro. Un abrazo para ti desde Ciudad de México y que llegue hasta donde estás ahora, en Colombia, en Bogotá, pero algo muy especial para ti y para todos los cubanos que amamos la literatura, esa librería San Librario que tanto aporta a la literatura cubana y nos visibiliza. Así que llegue a ti el abrazo. Un abrazo tan grande para ti, Junier, para ti, Nasquizel, allá en España, a ti en México. Es de verdad para mí, como siempre, un placer y un honor conversar con ustedes, además de lo que me emociona verlos y sentirlos cerca del corazón. Sí, aquí estamos desde Bogotá, en la librería San Librario Libros. Iniciando un nuevo camino, nuevas experiencias de Claustrofobias Promociones Literarias que nos has acompañado. Tú has sido una de esas personas que nos has acompañado en muchos momentos, en todos los momentos, incluso también vamos a hablar más adelante de eso, pero como librero, como descubridor, hay una idea muy bonita, una sentencia que diría Rafael de Águila a propósito de tu labor y también de un libro tuyo, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero quiero retomar esa idea de Rafael de Águila que dice: Álvaro Castillo Granada puede ser considerado el descubridor. O sea, él te coloca también como un descubridor, pero en este caso el cronista de todas nuestras librerías y de todos nuestros libreros. Pero yo quiero empezar esta conversación por ahí. Tienes varias facetas. Está el Álvaro Castillo Granada, el librero, el editor, el periodista cultural, el escritor, porque pues has ido haciendo o has ido desarrollando varias facetas. Yo quisiera comenzar con la del librero y si se puede, pues un poquito antes también ese Álvaro Castillo lector. Siempre has hablado de tu infancia, pero ¿cómo se relaciona infancia, lectura, oficio del librero? Bueno, yo creo que desde muy chiquito, desde muy pequeño, quise ser librero. Es de las profesiones que recuerdo haber querido ejercer o tener cuando era un niño, aunque no tenía claro lo que significaba e implicaba ser un librero. Yo trato de imaginármelo ahora, ya a los 55 años que tengo, de qué era ser un librero y me debo remontar a algunas imágenes de algunos señores que trabajaban en una o dos librerías a las que yo iba y los veía como alcanzando los libros, y esa es la imagen que yo tenía: un señor que alcanzaba libros, era más o menos eso, y que ordenaba libros. Entonces yo creo que esa es la primera imagen del niño que ve que alguien alcanza libros y se ordena libros, porque a mí me gustaba muchísimo leer y me gusta muchísimo leer, y los libros, tener libros es una de mis pasiones y de mis obsesiones. Entonces yo creo que de esta primera imagen de esos libreros de la Librería Nacional aquí en Bogotá, puede venir ese deseo de ser un conseguidor de libros, que creo que sería lo primero que podría pensar a uno que es un librero. Excelente. Y cuando estamos hablando del Álvaro librero, bueno, yo estoy ahora también pensando en esa labor o en ese oficio como mediador de lectura, muchas veces subestimado, un oficio muy subestimado. Y yo que te conozco bien, como muchos amigos y amigas que seguramente el que se esté conectando a la transmisión, y por supuesto estoy enviando los saludos a los amigos que se conecten a esta transmisión ahora o más tarde, estoy pensando en ese Álvaro que va por las librerías, no solo cubanas, y que está buscando esos libros de segunda mano,
encontrando en cada encontrando en cada una de esas páginas la huella que van dejando los lectores que ha tenido ese libro. Álvaro, los libros de segunda mano, ¿por qué tanta pasión? Yo ayer veía un video de una entrevista que te hacían en un canal de Colombia, en Bogotá. William Ospina conversaba contigo, y tú hablabas de eso, pero me gustaría que volviéramos a retomar, no solo por el punto de vista desde lo ecológico, sino también desde lo que deja realmente este libro de segunda mano que ya nos trae nuevas huellas, ¿no? Bueno, yo creo que voy a dar la respuesta, va a ser un cuento corto, no te preocupes, pero para contextualizar un poco, yo empecé a comprar libros usados o libros de segunda mano desde muy niño, desde muy joven, por la sencilla razón que no tenía el dinero para comprar libros nuevos. Y me volví visitante habitual de las librerías de libros usados del centro de Bogotá de cuando yo era niño y joven, de los años 80, de mediados y finales de los años 80, que estaban ubicadas en la calle 19, entre carrera 10ª y 7ª. Y ese era un lugar para mí mágico, porque ahí encontraba los libros más baratos y sobre todo encontraba ciertos libros que yo estaba buscando y que de una u otra manera no encontraba en otro lugar. Soy un lector fascinado de las bibliografías. Es un género literario para mí, la bibliografía. Y yo iba haciendo listas de los libros que yo quería tener y leer. Entonces yo decía, de Nicolás Guillén, por poner un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, quiero tener este y este libro. Iba haciendo esas listas, pero esos libros no los conseguía nuevos, los conseguía generalmente usados. Entonces así empezó mi trasiego con los libros usados. Y cuando llegó el momento, y siempre he comprado libros usados, es una librería de libros usados para mí es como una invitación al paraíso, y a veces encuentro, ¿verdad?, un paraíso en esas librerías, en el lugar que sea, y no necesariamente tiene que ser en el mejor sitio o en la librería mejor armada o montada. A veces en una librería que era un desastre horripilante, como la de Cosa en La Habana, por Carlos III, que ya no existe, que era más bien como un basural de libros, literalmente, podías encontrarte algo maravilloso. Entonces, los libros usados, después con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que van almacenando una historia que se va transmitiendo de lector a lector o de poseedor a poseedor. Entonces, uno hereda por alguna circunstancia misteriosa, lo que leyó el otro, la forma en que lo leyó, cuando los libros tienen subrayados, cuando tienen anotaciones, cuando los libros han sido regalados y tienen como uno puede seguir la historia. Entonces, este pedazo del destino de los libros para mí es algo fascinante y lo intenté explorar de una forma narrativa en un cuento que escribí que se llama Los Sonetos, como un libro puede narrar su historia a través de sus sucesivos poseedores, sus poseedores temporales, porque obviamente uno nunca es poseedor definitivo de un libro, porque el libro, bueno, primero porque somos criaturas mortales y nuestras bibliotecas van a terminar desperdigadas quién sabe dónde, y los libros que durante un momento son nuestros van a pasar a ser de otras personas. Entonces, y para terminar el cuento corto, supuestamente iba a ser corto, Junior. Está muy bien, está muy bien. Cuando Sí. decidimos hablar con tres compañeros más, abrir San Librario, pues obviamente lo mejor para nosotros era abrir una librería de libros usados, porque tanto mi socio Camilo Delgado y yo somos compradores de libros usados, y es un mundo fascinante en el cual todo es posible, o sea, la imagen y posibilidad es absoluta. O sea, donde todos los días puedes asombrarte, todos los días puedes encontrarte con algo maravilloso, y ese encuentro maravilloso también va a suceder en las manos y en la memoria de los lectores. Entonces es una experiencia que termina siendo muy rica en todos los aspectos de los posibles significados de la palabra, y eso es muy, muy emocionante. O sea, ser librero de libros usados es para mí una aventura constante, y las librerías de usados, como te digo, son sitios en los cuales siempre me gusta entrar. Excelente. Y de esos comentarios, de esa huella, dedicatorias, digamos también de esas postales, fotografías, flores secas que las personas van dejando en esos libros, ¿cuál ha sido, si recuerdas alguna, la que más te ha llamado la atención? ¿Algún mensaje de amor, algún mensaje de amistad? O sea, hay mucha huella en los libros, o hay muchos destacados, subrayados que van dejando los lectores y uno encuentra en esos libros. ¿Recuerdas alguno en especial? A ver, o sea, han pasado por mis manos tantos libros usados, no sé, o sea, recuerdo haber encontrado, bueno, me acuerdo una vez un momento incómodo
que le compré a unos libros a un cliente de la librería, fui a su casa y me vendió unos libros y me encontré unas fotos de la mujer de él desnuda. Fue realmente un momento un poco incómodo, porque pues me daba mucha vergüenza devolverle las fotos, entonces no sabía qué hacer. Creo que las metí en un libro y el libro siguió su camino. He tenido el privilegio de encontrar libros dedicados por escritores y seres excepcionales a otros, y encontrarme con dedicatorias de amor, con cartas de amor que son como promesas condenadas al fin, porque qué explicación hay para que un libro que diga, para ti, mi amor, este libro que me ha acompañado durante tantos años y en el cual encontré las respuestas a mi existencia, que espero nos acompañe para siempre. Y el para siempre duró poco porque terminó en mis manos de una manera u otra. He tenido libros prodigiosos, he tenido libros, así que recuerdo, por ejemplo, un libro dedicado pensando en Cuba, por Julio Cortázar, Calvert Casey. He tenido libros dedicados por Lezama Lima. Bueno, he tenido libros maravillosos. Un libro que alguien le regaló alguna vez a Gabriel García Márquez, una edición de Guatemala, Las líneas de su mano, de Luis Cardosa de Aragón, dedicado a García Márquez. Y en cada mensaje, en cada dedicatoria, sea de un escritor famoso o no, siempre vas a encontrar algo excepcional que te va a emocionar muchísimo, que te va a hacer poderte imaginar una historia, que eso es lo más chévere, poder imaginar una historia nueva, una historia que puede ser posible. No te preocupes por el teléfono, pues estamos en vivo, pero son, digamos, cosas que pasan. El teléfono suena, seguramente hay alguien viendo la transmisión y pues quiere mandarte un saludo o quiere hacerte saber que estamos disfrutando mucho tu conversación. Y ya que te interrumpí, pero siguiendo la misma línea de la conversación, hay algo que es hermoso, porque yo creo, para ser justos, y de esto estamos convencidos los escritores y las escritoras cubanas, que es la huella que tú estás dejando de nuestra literatura cubana desde Colombia, desde San Librario, donde te encuentras ahora mismo. Y si queremos ver la huella impresa de cuál es la firma, de cuáles son las emociones que han movido a algunos escritores cubanos más contemporáneos, habrá que ir a tu librería, habrá que ir a tu biblioteca personal, porque otra de tus aficiones, de tus hobbies, de tus obsesiones con la literatura cubana, tienes otras obsesiones con otras literaturas, pero me voy a referir a solo la cubana, es dejar en tus libros esa huella de los escritores cubanos, las dedicatorias. Haces mucho por tener la firma de un escritor cubano. No voy a revelar ninguna porque a lo mejor son cuestiones personales, por supuesto, y voy a mantenerlo desde la ética. Pero cuéntame, esa obsesión, ese deseo de tener, de guardar, de salvaguardar, de proteger la memoria del escritor en una dedicatoria en tus libros. ¿Cómo es hecho? ¿Cómo son esos procesos de Feria del Libro de La Habana o de cualquier otra feria? Porque estás pendiente si salió. Creo que hay muy pocas personas pendientes a la literatura cubana como tú. Hay muchos pendientes, pero así como tú, de salió el libro de tal, consígueme el libro de tal persona, lo quiero dedicado. ¿De dónde viene esta historia o esta necesidad? Bueno, tú, Junior, has sido víctima de esas empresas y tribulaciones. Me has facilitado y me has ayudado a conseguir más de una firma y algún libro recién salido dedicado a mí, cosa que siempre te agradezco. Yo creo que primero viene de un profundo amor por la cultura cubana y en este caso específico por su literatura, de la cual me siento parte de alguna manera un poco misteriosa y extraña. Y cuando un escritor me gusta, cuando admiro un escritor, cuando leo una obra, quiero de alguna manera, lo pienso así, existir para el escritor. Una dedicatoria es como un momento de comunicación muy íntimo entre un autor y un lector, se diga afectuosamente o con un cordial saludo, porque por ese momento, ese minuto, el lector existe para el escritor. Entonces eso hace que ese mensaje sea entrañable para el escritor, para el lector y para el escritor. Entonces se puede desarrollar una complicidad, una amistad muy bonita. Y también pienso que es una forma de hacer un patrimonio. No estoy hablando de un patrimonio económico, sino un patrimonio cultural, de fijar una literatura y hacer que esa literatura se quede de una manera un poco más íntima, como dije hace un momento. El destino de mi biblioteca, yo ya lo sé, ya lo decidí y lo estoy empezando a cumplir. Estoy entregando mi biblioteca personal poco a poco al Instituto Caro y Cuervo aquí en Bogotá,
y los libros están entregados con sus dedicatorias, y va a ser un patrimonio ya no solamente personal, sino un patrimonio de mi país, tener una biblioteca, una colección literaria autografiada por todos, la mayoría de sus autores, porque yo he sido testigo y cómplice de la literatura cubana de los últimos casi 30 años, y 30 años, si lo pensamos, es una minucia de tiempo, pero también es una cantidad de tiempo el que yo he visto, el que he recorrido y el que he compartido con los escritores cubanos, y poco a poco esa biblioteca pues va a ser parte ya no de mi casa, sino de la casa de mi país, que es lo más importante. La herencia, qué bonito. La herencia de los libros y justamente lo que estabas hablando de cómo los libros tienen en su momento un lector, pero luego pues tendrá muchos otros lectores o muchos otros caminos, y sobre todo si se llega, si llega o si se coloca en el justo lugar. El otro día yo estaba leyendo para una clase acá de Cembalo, mi biblioteca de Benjamin, de Walter Benjamin, y realmente estoy con esta conversación que tengo contigo, pues estoy mirando detrás de ti los libreros, cómo organizas los libreros, cómo dejas la huella, la herencia también de la biblioteca que uno pueda tener. Álvaro, para los amigos que están viendo la transmisión, por favor, vamos a dar la coordenada de San Librario en Bogotá, porque además, para los amigos que nos estén viendo, pero que también conozcan cuál es ese lugar, esa coordenada donde pueden encontrar libros cubanos, pero también libros de América Latina, porque no solo tienes cubanos y colombianos, eres una persona que sabe buscar los buenos libros. Bueno, lo primero es que también de una u otra forma me otorgué de forma voluntaria una misión, que es tratar de alguna manera contribuir a la divulgación y promoción de la literatura cubana, no solamente leyendo los libros, sino también publicando algunos autores y trayendo los libros al país para que circulen de una manera más efectiva, porque hay mucho lector interesado en la literatura cubana, no solamente la pasada, sino la contemporánea. Bueno, y la librería se llama San Librario Libros, queda en Bogotá, Colombia, y la dirección es calle 70, número 1248. Tenemos redes sociales, usamos las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook con el nombre de la librería, San Librario Libros, y acá pues es una librería de libros usados, de libros de segunda mano, decimos raros, curiosos, y hay un énfasis sobre todo en la literatura latinoamericana, colombiana y cubana. Excelente. Hay muchas cosas de las que a mí me gustaría hablar contigo, pero esta es una primera conversación que vamos a tener hoy. Voy a cambiar de la faceta de Álvaro Librero, pero antes, ahí están, aquí anotando, ayudándonos con la dirección en pantalla. Me gustaría que brevemente me comentaras, si fuera posible, el valor que tiene el librero como persona dentro de esa cadena del libro, como mediador, cuál es o cómo ver hoy el librero y la librería. El librero y librería, digamos que pensando en la autonomía y la identidad nacional de cualquier país en el que podamos vivir cada uno de nosotros. Bueno, yo creo que el papel del librero es un papel que no está lo suficientemente valorado. No quiere decir que sea un papel trascendental tampoco. Es uno de los papeles que se cumplen, y cumple el librero en el trasiego, llamémoslo así, del libro, desde que sale hasta que llega a las manos de su lector. Entonces, un librero es un cómplice, es muchas cosas, en mi opinión. Sobre todo es un cómplice de la lectura con el lector. Es un amigo del lector que hace que facilita de alguna manera que ciertos libros lleguen a manos del lector. Le es un cómplice. Un librero es un cómplice, y también es un mago, y también es un camarada, también es un compañero, es un confesor, es muchas cosas. Un librero, sobre todo, es un amigo de los lectores. Y el librero cumple la misión de que en su librería, en su pequeño espacio, escoge los libros que él considera que sean valiosos, que son importantes, que merecen merecen la pena, seguir circulando, y van llegando para que esos libros vayan llegando a sus lectores, como digo yo, que cumplan con su destino. Una librería es también un punto de encuentro. Ahora hay muchas librerías que son café, donde se hacen presentaciones. En San Librario, por cuestiones de espacio, no podemos hacerlo, pero es un punto de encuentro donde llegan los lectores o la gente cualquiera a conversar de lo que sea, y entre las cosas de las que se conversa es de los libros. Los libros son un tema de conversación, pueden ser un tema de conversación fascinante.
Y también creo que no solamente uno habla de libros en una librería, uno habla de la vida, de las cosas que un día tras otro son la vida, como dice el poeta colombiano Aurelio Arturo. Tú puedes ir a una librería y hablar del clima, de la cosa, de la cola de la papa, de cómo está de cómo está el costo de la vida, cómo está tu novia, tu mamá, lo que sea. Una librería es un punto de encuentro, es como si fuera un refugio para, para los lectores, para los solitarios, para los perdidos, para los despistados. Una librería es muchas cosas, en mi opinión, y puede ser muchas cosas, y cumple una misión de refugio, de trinchera, de barricada, de almacén, de cura del alma, o sea, cumple muchas misiones en mi opinión. Excelente. Y yo estaba pensando en ese valor de los libreros, de la librería, en un mundo en crisis, en un mundo donde hay guerras tanto desastre, pero también donde queda esperanza para no dejarlo tampoco en lo más dramático. Y sin embargo, pues siempre vemos cómo un libro pues, puede llegar a consolar a alguien o puede acompañar, más que consolar, acompañar a un niño, a una niña, a una persona, tenga la edad que tenga en cualquier parte del mundo y en la situación que sea, ¿no? Es como que el libro pues también va siendo consuelo, va siendo también medicina. Voy a pasar para hablar contigo de otra faceta, para pasar del Álvaro Librero. Se me quedan muchas cosas en el tintero, por supuesto, pero no queremos que sea solo la conversación de Álvaro el Librero. Hay otra faceta, vamos a hablar de 3 facetas de Álvaro Castillo Granada hoy. Ya hablamos del librero, ahora me gustaría hablar del editor y vamos a finalizar con Álvaro, el escritor, el que está haciendo periodismo cultural y el que tiene varios libros, y lo dejo para el final para que los amigos que hayan o que estén viendo la transmisión pues puedan ir a buscar sus libros. Hay un Álvaro que a mí también me llama mucho la atención y se reconoce muchísimo su labor como editor. Primero con San Librar, con tu primera librería editorial San Librario, y después, bueno, haces otro proyecto editorial. ¿De dónde viene entonces esta necesidad? De hecho, hay muchos autores cubanos en tus colecciones, pero no solo cubanos. Hablemos de ese Álvaro editor, de esa necesidad de colocar entonces en libreros, en estanterías, los libros que tú, digamos, te interesan y de los autores que a ti te interesan también. ¿Cómo nace esta necesidad? A mí me gusta mucho esa manera que tienen ustedes los cubanos de referirse a las estanterías como libreros. Entonces, colocas el libro en el librero, suena muy chistoso si estás fuera de Cuba. Eh, Serían dos partes, dos facetas. La primera se llamó Ediciones San Librario y la actual se llama Ediciones Isla de Libros, que cumplieron, cada una está cumpliendo y cumplió su objetivo. La primera empezó como llamémosla así, como una aventura para homenajear a ciertos amigos, a reeditar ciertos libros de poesía colombiana que no se conseguían, que habían sido ya editados y que pues contábamos con la complicidad de sus autores. Ahí se publicaron a poetas como José Luis Díaz Granados, a quien tú conociste, Mario Rivero, Álvaro Rodríguez, el único libro de poesía de Arturo Alape, Nicolás Fuescún, o sea, muchos colombianos estuvieron ahí, y después ese proyecto se amplió a Cuba, y el primer poeta cubano que publicamos fue una antología que yo hice de Roberto Fernández Retamar y Fernández de poemas, y ahí aparecieron cualquier cantidad de escritores cubanos, ya hacer la cuenta se me olvida, yo creo que fueron como 40 o 50, o sea, Pero fue una cantidad. Sí, perdóname, anoto uno que es bellísimo, todos son buenísimos, estoy recordando uno de Fina García Marrús. Así, Ajá, de Fina Reina María Rodríguez. Sí, de Fina salió. Además, Fina estuvo en San Librario, en Isla de Libros, con 2 libros inéditos que ya tuvo la generosidad de darme y que no han salido en Cuba. El primero se llama Cancioncillas, que salió en Ediciones San Librario, y con el libro que empezamos, el proyecto de Ediciones Isla de Libros, fue con una especie de obra de teatro suya en verso y cómica que se llama La Fábula del Sindicato. El segundo proyecto, Ediciones Isla de Libros, se ha enriquecido muchísimo gracias a la complicidad, la asesoría y el trabajo profesional de Ginette Alarcón, una editora y lectora venezolana entrañable para mí, a quien también tú conoces, quien se ha ocupado de hacer el proyecto más visible,
expandir los territorios, los formatos, el diseño. O sea, sin la complicidad de ella, este proyecto sería totalmente imposible. Y lo ampliamos, ya no solamente está Colombia y Cuba, se han publicado autores venezolanos, brasileros, españoles, peruanos, y es una aventura fascinante cada idea, cada proyecto en el que estamos. El último libro que sacamos es un proyecto en el que yo me encarnicé, que es publicar recopilar las versiones de poesía soviética que hizo Eliseo Diego. El libro se llama 61 poetas de la antigua Unión Soviética, los 61 poetas soviéticos, que estaban desperdigadas, y yo las recuperé, las recopilé, busqué otros textos que puedan estar ahí, y conté con la complicidad de Fefe de Diego, su hija, para poder hacer esto. Entonces, cada libro ha sido una aventura. De los últimos cubanos fueron las pequeñas memorias de Fina García Marrús, la poesía completa hasta este momento de Delfín Prats, y bueno, y hay sorpresas que vendrán. O sea, la edición es una aventura colectiva. Para mí tiene sentido las aventuras si son colectivas. Si un librero no solamente es un ser solo que vive en una librería, si un librero puede conseguir cosas gracias a otros, cuenta con la complicidad de sus clientes, de sus lectores. Y en el caso de Ediciones Isla de Libros, la complicidad infinita y absoluta de Ginebra Alarcón. Hay un detalle para los amigos que están siguiendo la transmisión, a quien aprovecho para reiterar los saludos. Estamos teniendo una nueva experiencia de Claustrofobias, Promociones Literarias, y conversando desde 3 partes diferentes del mundo. Yo estoy en México, Álvaro Castillo está en Bogotá, Colombia, y Naquisek Domínguez, que no está en cámara, pero está asistiendo a toda esta transmisión, está en Santander, en España. Y como decimos desde el inicio, nuestro corazón de los 3 está en Cuba, latiendo muy fuerte en Cuba. Álvaro, las personas interesadas en encontrar todos estos libros maravillosos que has publicado en estas editoriales, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En San Librario? ¿Cómo pueden acceder a esos libros que has hecho? Bueno, los libros ya tienen distribución en casi todas las librerías de Colombia. Cualquier librería, casi prácticamente de Colombia, los puedes conseguir, o si no, pues más fácilmente acá directamente en la librería. Poco a poco pues han ido saliendo del país algunos. Tú sabes que la distribución siempre es el cuello de botella de la edición, pero acá en Colombia en las librerías se consiguen con alguna frecuencia y facilidad. Permíteme por favor dar un saludo a Jorge Luis Águila Aparicio. Está diciendo listo, saludos desde México, está saludándonos en la transmisión, y también nos está saludando desde Colombia, desde Antioquia, Cristian Madrigal, que es un colombiano que es un excelente poeta y promotor cultural. Así que estamos haciendo este paréntesis para saludar a los amigos que se conectan con esta primera transmisión que irá contando, narrando la vida de escritores, editores, ilustradores, no solo de Cuba, de Colombia, sino de muchas partes del mundo. Y por supuesto les estamos muy, muy agradecidos. Voy a conectar, Álvaro, la faceta del editor con el librero, de lo que hemos hablado, y voy a pasar a la tercera parte, que son tus libros. Tengo que empezar con un libro. Yo sé que tienes otros y de eso hablaremos también, pero hay un libro que a mí me parece, todos tus libros son buenísimos, necesarios, yo creo, está mal que lo diga así, pero es mi criterio, y pues sí, le doy esa relevancia. Con los libreros en Cuba, habrá que ir a tu libro, aunque tuvo una edición digital en Cuba que todavía se puede descargar todavía por Claustrofobia, Promociones Literarias, una edición de Ediciones Unicornio del año 2023, a los interesados, pues, en Artemisa. En Artemisa. Habrá que reconocer que un extranjero, bueno, extranjero no, perdón, un cubano colombiano, porque no te puedo decir a ti extranjero, ¿verdad? Fuiste tú la persona que fue buscando la historia de las librerías y los libreros cubanos. Dicho así, puede parecer muy fácil. Para los que hemos vivido en Cuba tanto tiempo, sabemos que ir librería por librería, no solo en La Habana, porque tú lo mismo te has montado o te montaste, como dice Rafael de Águila en una reseña, en un almendrón, en una ómnibus, le decimos en Cuba la guagua,
Mm. o en camiones, o en sabrá Dios en cuántas cosas, solo tú sabes, porque en ese libro tuyo con los libreros cubanos hay una manera hermosa de honrar el oficio, que es ese oficio de librero. Cuéntanos esa necesidad de escribir ese libro con los libreros cubanos, ¿no? Desde que llegaste a Cuba en 1995, porque llegaste a Cuba en el 95 y desde entonces, como buen periodista que tenías ya en tu alma ese reporteo, esa necesidad de reportear lo que estaba pasando con los libreros cubanos. Bueno, yo sí, tiene razón. El primer viaje mío a Cuba fue en el año 95 y desde ese entonces hasta el día de hoy no he dejado de visitar librerías y sobre todo también en Cuba. Y sobre todo también he tenido la posibilidad maravillosa, la oportunidad infinita de hacerme amigo y compañero y camarada de muchos de esos libreros. Hay algunos de ellos que ya no son amigos, son, como decimos en buen cubano, hermanos. Y quien tiene un amigo tiene un central, y bueno, en esos casos ha sido muy importante, y yo he recibido por parte de la gran mayoría de los libreros cubanos unos gestos de amor, de generosidad, de desprendimiento, pero también han pasado otras cosas, pero bueno, es más lo bonito que lo otro, que me obligó a pararles bolas, como se dice acá en Colombia, a ponerles cuidado, y sobre todo porque fueron entregándome a lo largo de tantos años, a muchos de ellos, parte de su vida, su confianza, su generosidad, su vida, y eso para mí es algo entrañable, como cuando un ser humano decide confiar en otro, y empecé a hacer este libro sin hacerlo. El libro tiene ya 2 ediciones en Isla de Libros y está agotado, no tengo ni un ejemplar, esperemos que haya una tercera aumentada porque la gracia del libro es que se podrá seguir aumentando. Y empecé a hacer este libro sin hacerlo, hasta que un momento me di cuenta y dije, coño, yo estoy haciendo un libro sobre los libros cubanos, una pequeña historia, una pequeña bitácora, y lo seguí armando y lo seguí completando. Le comencé a tomarles fotos a los libreros, que creo que es algo muy importante, muy bonito. O sea, la emoción de muchos de esos libreros cuando vieron su foto y su nombre publicado en un libro es algo entrañable. Ese gesto de ellos en sus rostros bellísimo. Recuerdo mucho que el libro tuvo la oportunidad de presentarse en la Plaza de Armas, bueno, en lo que antes era la Plaza de Armas, lo seguimos llamando así, en La Habana, a la vuelta, en la Casa Justicia, donde ahora están ubicados los libreros de libros usados. Lo presentamos ahí unos días antes de que el mundo se acabara por la pandemia. Fue tal vez el último acto en ese momento que contamos con la complicidad de un librero excepcional, que es Alejandro Mainegra, y ese libro lo presentamos ahí y la emoción de esa gente era increíble, y es un libro que de una u otra forma es mi forma, valga la redundancia, mi manera de devolverle a los libros cubanos todo lo que me han dado. Yo creo que en la vida uno debe ser agradecido y debe reconocer al otro, la labor del otro, lo que hace el otro por uno, lo que hace el otro por los demás. Y es tanto lo que han hecho esos libreros por mí, es tanto lo que me conmueven, lo que me emocionan, lo que he compartido con ellos, que no encontré otra manera de reflejar, y sigo encontrándome con historias maravillosas, con historias increíbles de personajes que me dan su confianza. Hubo uno que no voy a decir cuál, un día estábamos conversando sobre la cosa y le dije yo, bueno, ¿y cuándo tú te hiciste librero? Me dijo, no, en tal año. ¿Y a qué te dedicabas antes? Me dijo, mira, yo no estudié y después fui delincuente, pero eso no lo vayas a poner en el libro. Y yo, no, tranquilo, no lo voy a poner en el libro. Entonces, por eso no voy a decir quién fue el delincuente, ni tampoco me interesaba saber más. Pero el hecho de confiar en uno, en que contarme eso y saber que yo no lo iba a poner, pues obviamente es eso. Es el libro que yo más quiero, es porque tiene un valor entrañable para mí. Mi sueño es que algún día pueda salir como libro en papel en Cuba, ya salió en digital. Los, los amigos de Artemisa tuvieron ese gesto de generosidad para conmigo, lo presentamos allá y lo presentó Rafael de Águila en la Feria del Libro de este año, del año pasado Sí, creo que fue. el año pasado. Del año pasado. Entonces, ese libro para mí es entrañable y creo que para la gente que lo lee y lo conoce se siente profundamente conmovida y profundamente emocionada y le dan ganas de visitar esas librerías, esos libreros, que algunas de esas librerías ya no existen y algunos de esos libreros ya no nos acompañan.
Así es. Es que justamente yo estaba revisando el libro. Desafortunadamente no me lo he podido traer a México aún, porque en algún momento pues traeré mi librería, mi biblioteca personal, también con libros dedicados. Pero bueno, me gustaría, Álvaro, que estuviéramos pasando también a tu faceta de escritor. Ahí está con los libreros en Cuba tu faceta de escritor y de periodista, yo creo de investigador, hay muchas facetas ahí juntas. Pero yo decía al inicio de la transmisión que Gabriel García Márquez te definió en algún momento. Esa es otra historia que tú has contado en varios espacios, pero hay que traerla nuevamente aquí. Hay un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que todavía creo que está en librerías, un libro que se llama Libro Vejero, y es un libro donde pues también hay historias emocionantes acerca del mundo del libro, del librero, del mundo de la literatura y de tu mundo personal, ¿no? Me gustaría que hablaras del Libro Vejero y que también me comentaras de otro libro bellísimo que se llama Un librero, que publicaste, no tan reciente, pero que también se puede encontrar por las librerías de México y de Colombia, creo, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, el primero, yo hice una tetralogía sin proponerme hacer una tetralogía. Permíteme un segundo. Un segundo, claro. Estamos en vivo, estamos haciendo una transmisión de la primera transmisión de una nueva experiencia de Claustrofobias Promociones Literarias, una transmisión que está en 3 partes. Estamos en Ciudad de México, donde me encuentro yo en este momento. Estamos conversando con Álvaro Castillo Granada, librero, editor, escritor, periodista cultural desde Bogotá, Colombia, y estamos con Nasquisec Domínguez también en Santander, en España. Esto es una nueva experiencia, reitero, un nuevo camino para seguir promoviendo los libros, los autores cubanos, pero nos estamos abriendo a América Latina y a Iberoamérica. Y estamos nuevamente con Álvaro. Tuvo, por supuesto, que atender la llamada. En vivo suceden estas cosas y estamos conversando. Y una conversación como en la sala de nuestra casa. Nos falta el café cubano, Álvaro, pero lo tendremos en una próxima emisión. Degustaremos nuestro café e invitaremos también a nuestros amigos a descubrir otras maravillas de nuestros pueblos, de nuestros países. Así que retomamos la conversación, nos quedamos hablando sobre el Libro Vejero. Sí, nos falta el buchito de café. Yo empecé a escribir, escribí una tetralogía sin proponerme hacer una tetralogía. Tal vez mi oficio de escritor se caracteriza por no proponerme hacerlo y resultar haciéndolo. No preferiría no hacerlo como Bartleby. Yo lo hago, pero no me lo propongo, sino simplemente se va haciendo y se va armando. Entonces empecé a escribir un texto sobre libreros, sobre librerías, sobre libros, sobre aventuras con libros, y esos textos fueron armando un libro, un primer libro que se llama Un librero, publicado por Random House, ya tiene 6 ediciones. Excelente. Y ese es un libro muy importante para mí porque fue como el atreverme a hablar de un tema particular, y es un libro donde intento la ficción, que es un género que a mí me cuesta mucho trabajo, es un género que para mí es muy difícil porque yo no tengo mucha imaginación en el sentido de inventar historias. O sea, para mí inventarme una historia es muy difícil. Yo puedo contarte una historia, pero inventármela de la nada es muy difícil. Por eso mi escritura es muy personal, muy autobiográfica, lo que ahora llaman, ¿cómo es que llama? No, no ficción, no. Se me acaba de olvidar el término. Bueno, hay un término ahora, una etiqueta. Entonces, primero aparece un librero, después está con los libreros en Cuba, que está agotado, y después aparece Libro Vejero, que es publicado por el Fondo de Cultura Económica, que ya tiene 3 ediciones, y la diferencia entre el primero y el tercero es muy sencilla. Todos hablan de lo mismo, más o menos, pero en el primero hay ficción y en el tercero no hay ficción. Hay mi versión de los acontecimientos, que también si alguien la ve desde afuera puede pensar que es una ficción, pero en el tercero yo trato de no inventar nada, todo lo que yo cuento y digo es verdad, es mi verdad. Eso para mí es la gran diferencia entre los dos, y tiene el título de Libro Vejero porque ese fue el nombre con el que me bautizó en Cuba hace años Gabriel García Márquez. Un día conversando, estaba José Luis ahí, es testigo de excepción, estábamos hablando, como dice él, de la vaina, de la cosa, y de repente me dijo, ajá, Libro Vejero. Pero dijo, no,
mejor, libro viejero como ropa vejero. Y desde ese momento yo dejé de llamarme Álvaro para Gabriel García Márquez y empecé a llamarme, él empezó, me llamé Libro Vejero, él no me volvió a decir por mi nombre, siempre me decía por el nombre que él me puso, inclusive su compañera Mercedes Barcha también me decía así, y algunas personas comenzaron a tratarme con ese nombre, que es para mí uno de los más grandes orgullos de mi vida, haber sido bautizado con él por un nombre, y como dije en un texto que escribí hace poco, que fue publicado en Cuba en la revista digital Violas, un sueño no soñado, o sea, él me hizo realidad un sueño que nunca soñé. Eso es algo muy, muy raro y muy eh, emocionante para mí. El cuarto libro de la tetralogía no ha sido publicado, está inédito, se llama Un lugar para escribir, donde también hay textos que tienen que ver con la lectura, con los libros, con aventuras con libros, y también vuelvo a ensayar la ficción. Hay dos textos ficcionales ahí que parten de la realidad, de mi realidad, pero intento la ficción nuevamente. No sé con Hay otro, no sé con cuánto éxito. no, seguro, estoy seguro que va a tener muchísimo éxito porque hay algo que me parece maravilloso en tu escritura, aparte de la investigación, el reporteo, tu sensibilidad, pues también el arte de narrar que tú tienes, porque Álvaro Castillo Granada es el lector, pero también escribe cuentos, escribe narrativa, es otra faceta que tienes por ahí, ¿no? Este, bueno, me gustaría que me comentaras un poco de esa faceta de Álvaro el narrador y también el periodista cultural que tiene una columna en un periódico, ¿no? Sí, Cuéntanos de eso. bueno, primero la columna se llama En mi lugar. Eh, ¿Por qué en mi lugar? En mi lugar designa no un sitio físico específico, sino una forma de estar en el mundo. Porque alguna vez un personaje habló de mí despectivamente diciendo que yo no era un escritor, sino que yo debería quedarme en mi lugar. Entonces yo dije, claro, ese es el nombre para una sección de libros que empecé publicando primero en mi Facebook, en mi perfil, y después comencé así bauticé la columna en la revista Cromos y ahora en el periódico El Espectador. Para mí la escritura es una de las aventuras más difíciles y más entrañables. Yo no soy un escritor lo que se podría decir un escritor profesional. Yo no escribo todos los días, no tengo un horario de escritura. Yo puedo pasar meses sin escribir y de repente puedo escribir eh, un texto larguísimo en un día. Es cuando me viene la necesidad imperiosa de hacerlo. O sea, yo voy armando historias en mi cabeza, cosas que quiero contar, que se me van revelando, y solo cuando encuentro la primera frase es que puedo escribirla. Pero cuando encuentro esa primera frase, la historia estalla y es como si estuviera ya lista toda, como si alguien me la estuviera dictando. O sea, yo escribo literalmente como poseído. Sé que esto suena muy literario, muy cliché, muy posudo podría ser, pero no es ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Es así, o sea, yo de pronto encuentro la primera frase y me siento y escribo el texto de una. Puede ser un texto de 20 páginas o de dos. Yo lo escribo de una sentada. Ya el proceso de corrección es otra cosa. Por eso no soy un escritor trabajador de todos los días e intentar un género como la novela para mí sería imposible. Primero porque no se me ocurre ninguna y segundo porque yo carezco de la disciplina para estar pensando voy a escribir todos los días, voy a dejar acá el texto y eso no. Para mí la escritura es una aventura constante, una aventura que me gratifica, que me implica muchísimo esfuerzo. Yo después de escribir un texto termino literalmente agotado, reventado. Y es mi manera una manera también de enfrentarme al mundo y de estar en el mundo. La etiqueta que no recordaba hace un rato es un género que ahora lo llaman la autoficción. Eso, yo no, pues si soy autoficcional, lo soy a pesar de mí mismo y no se me ocurrió jamás serlo, pero esa es la manera de estar. Y me gusta escribir y la crónica de mi lugar, las crónicas de mi lugar fueron a petición del director de la revista y para mí me dio total libertad, me dijo, escriba sobre lo que quiera. Y yo escribo sobre lo que quiero. Se me ocurre un tema y voy dándole vueltas y dándole vueltas, encuentro la primera frase y ¡fua! Escribo la columna de una. La última columna que salió, va a salir, se llama El primer librero y fue una columna que escribí
que escribí en Cuba, en La Habana, precisamente hace unos meses, un mes, eh, y todo salió a raíz de una compra de libros que hice en una casa, donde encontré un libro de William Carlos Williams, donde William Carlos Williams decía una frase que me acabo de olvidar, y esa frase fue la primera frase de mi texto, y de ahí estalló toda la columna. Excelente. Es que estoy pensando también, yo te sigo mucho tu columna, así que te está hablando un amigo, pero también te está hablando un seguidor de tu columna y te disfruto mucho. Vamos a ir cerrando esta conversación, Álvaro, pero antes me gustaría que yo te conocí con un libro donde estabas investigando, dando tus lecturas de Pablo Neruda, otros de los escritores que siempre sugieres y recomiendas. Háblame de este libro y no vamos a hablar de los otros porque si a los amigos que están siguiendo la transmisión les ha interesado lo que hemos conversado, evidentemente en este mundo digital de hoy, pues es muy fácil googlear y encontrar todas las referencias a tu obra. Pero de ese libro no podemos dejar de hablar, porque siempre lo recuerdo con mucho cariño, que además fue el punto de partida de nuestra amistad como amigos, como hermanos y también como colegas, como libreros y profesionales. Nosotros nos conocimos en Matanzas. En una feria del libro, hace muchos años, ¿te acuerdas? Y 2010. 2010, y después volvimos a estar hospedados hace poco en el mismo hotel, ¿te acuerdas? Así es. Sí. Sí, que compartimos una conversación sobre cuchillos por parte de Malena. La escritora que nos habló sobre cuchillos y estábamos los dos un poquito aterrorizados, literalmente, con el cuento de los cuchillos. Malena Salazar Macía, que es una joven escritora cubana de ciencia ficción que aprovechamos también haciendo este paréntesis para sugerir su literatura. Bueno, entonces el libro al que tú te refieres se llama De cuando Pablo Neruda plagió a Miguel Ángel Macau, y es la historia, siendo el cuento corto, de una acusación de plagio que se le hizo a Neruda en el año 1943. No fue la primera acusación que se le hizo ni la última, pero que me llamó la atención porque fue hecha aquí en Bogotá, y yo dije, ve, tan raro eso, sobre todo que lo acusaron de plagiar un poema tan famoso en ese momento y ahora, que se llama Farewell, el de Amo el amor de los marineros que besan y se van. Yo dije, pero miércoles, en el año 43, 20 años después de la publicación de ese poema, ¿lo acusan de plagio? Entonces me dediqué a investigar sobre esa acusación de plagio que le hicieron aquí en Bogotá, que tiene detrás unos ingredientes políticos muy complejos por la situación mundial de esa época. Y además es una acusación falsa, porque lo acusaron de plagiar a un poeta peruano, a José Santos Chocano, y cuando yo busqué encontré el poema de Santos Chocano, si alguien plagió a alguien fue Chocano, a Neruda, y lo acusaron de plagiar a un poeta cubano del cual nadie se acuerda, ni siquiera él mismo, que estoy bromeando, que se llamaba Miguel Ángel Macau, que era un personaje extrañísimo del cual nadie sabe nada, y si hablan de él algo dicen, uy, este poeta era malísimo. Pues este colombiano se inventó esa acusación, pero lo fascinante es que el texto que supuestamente plagió Neruda de Macau solo existe en la acusación, porque en la obra yo no he podido encontrarlo. Habla de un periódico que nadie conoce y nadie ha podido rastrear, y durante años buscando hasta que encontré la prueba de que no plagió, porque en Macau en el año 60, 61, hablando de Neruda, dice que a él le gusta de Neruda algunos poemas, y uno de los poemas que le gusta es Farewell. Entonces, si lo hubiera plagiado Neruda, él diría, y este hombre, este poeta chileno, este maldito, este tal por cual me plagió. Bueno, entonces ese es un libro que es una especie de aventura investigativa sobre esta acusación de plagio, sobre los motivos y sobre cómo se van creando y se me van dando pistas y posibilidades e indicios para llegar a la conclusión de que no fue un plagio, aunque no tengo la posibilidad de demostrar que no fue un plagio. Excelente. Ese es un libro que hay que reeditar muy pronto porque sí, evidentemente contando esta historia estoy seguro que hay muchas personas que van a estar viendo nuestra conversación y dirán, ¿dónde puedo encontrar este título? ¿Cómo lo puedo leer? ¿Cómo puedo acceder a él? Yo quiero, Álvaro, pedirte y agradecerte, quiero ir cerrando esta conversación para no llegar a la hora, para tener la prudencia también de compartir con los amigos y las amigas
una hora, tal vez un poquito menos de conversación. Pero no me gustaría cerrar sin antes hablar de, o que si tienes a mano lo que estás leyendo ahora o algo que estés o que puedas sugerir, algún libro, sería imperdonable no preguntarle a un lector como tú, que eres guía, que eres coordenada, pues para que las personas puedan saber qué está saliendo. Leí un texto excelente tuyo a propósito de El infinito en un junco de Irene Vallejo, que escribiste también hace un tiempo, sugeriste, recomendaste. Pero ¿qué sugiere hoy a los amigos que están viendo la transmisión? ¿Qué sugiere Álvaro Castillo Granada como lector para los que te estamos viendo? ¿Qué debemos leer? Bueno, hoy o anoche empecé esta novela de no ficción, esta novela sin ficción de Leila Guerriero, que se llama La Llamada, un retrato. Excelente. Estoy absolutamente fascinado con la historia, con la manera en que Leila Guerriero es capaz de armar una novela a partir de la historia de una persona, de una historia compleja de una persona, y cómo esa investigación en la cual ella no inventa nada va creando un espacio narrativo en el cual los lectores nos sumergimos y nos hacemos cómplices. Es una historia dramática sobre sobre una prisionera política argentina durante la dictadura, torturada, violada, que se salvó de ser asesinada en la ESMA, y ahí voy. Y está contada y armada la historia de una forma fascinante. Creo que Leila Guerriero es uno de esas escritoras que vale la pena leer, que vale la pena seguirle la pista. Estoy leyéndola a ella, y también me gusta mucho leer poesía. Soy un lector de poesía constante. Acabo de leerme anoche un libro cuyo título se me acaba de olvidar, de un libro de poemas de Mariano Brull, un libro de poemas de los años 30, bellísimo, unos poemas con una música como modernista, unos juegos de palabras muy interesantes. En esas estoy, leyendo a Leila y leyendo poesía intermitente, preparándome para ahorita en unos días emprender mi lectura número 30, creo, de 100 años de soledad, que es el último libro que leo en el año. Lo empiezo el 28 de diciembre y espero terminarlo el 31 o el primero, para terminar y empezar leyendo el año siempre con 100 años de soledad. Qué hermoso eso que me estás contando. Bueno, antes, perdóname, voy a hacer un paréntesis para saludar a Sheila Valladares, Raúl del Sosa, Karen Leiva, Cristian Madrigal y José Luis Águila, que se han mantenido con nosotros en la transmisión. Y volviendo a 100 años de soledad, que está haciendo noticias por estos días justamente por esa serie, yo no he podido ver todavía ni siquiera un primer capítulo de esa adaptación de 100 años de soledad, pero no sé si tú lo has visto o si la has visto y quieres volver al libro, porque no hay nada como el libro para mantener viva la historia de un autor, de una novela, de un cuento, de esa obra literaria que te has leído. Bueno, primero también quiero saludar a todos los amigos y compañeros que desde la isla, desde otros lugares nos están siguiendo, a Karel, a Sheila, a Raudel allá en la librería Fayad-Hamiz. Entonces, gracias por estarnos acompañando. Sí, yo ya vi la serie, la primera temporada, son 8 capítulos, y es que es muy difícil. Primero, es una novela muy difícil de adaptar al cine, porque es una novela tan potente, tan profunda, que ya es una novela mítica para cualquier lector, y de pronto verla en imágenes cinematográficas o televisivas y ver a seres reales encarnando esos personajes imaginarios, del cual cada uno tiene una imagen, puede ser conflictivo. Y de todas maneras existe también el problema que uno no puede dejar de pensar cuando ve la serie en la novela, y la está todo el tiempo comparando. Entonces, si uno logra abstraer la comparación y no estarla comparando, se da cuenta que es un producto que, como se diría en colombiano, aguanta, está bien hecho. Hay unos capítulos mejores que otros, hay unos capítulos que son un poco lentos, otros que son fascinantes. Y yo creo que este experimento es un experimento decoroso, un experimento que sale avante. No me la voy a repetir.
Y si hubiese sido una serie que me hubiera fascinado totalmente, ten la seguridad, Junior, que me habría visto los 8 capítulos en línea, literalmente sin parar. Yo me vi 3, después vi 2, después vi 2 y fui al último. O sea, me demoré una semana. Si me hubiera fascinado, me habría demorado 8 horas. Pero creo que hay que verla y vale la pena verla, y uno no puede tampoco echar a la caneca un esfuerzo tan descomunal como el que hizo Netflix y como el que hicieron todos esos actores, guionistas, productores, utileros, vestuaristas, para hacer una serie lo más fiel posible al libro y lo más eh, fascinante visualmente. Y lo más importante, que todo este tipo de materiales comunicativos, pues que trae también la literatura a otro momento, o sea, a otro ámbito del espectáculo, pues siempre lo que trae positivo, creo que trae algo positivo que es muy importante, que es llamar la atención, y es que muchas personas vuelvan al libro para comparar. O sea, evidentemente, desde esa arista, desde ese punto de vista, pues trae un saldo muy positivo. Y cerrando ya la transmisión, recordar también esa película, que bueno, ha sido un año de traer 2 clásicos de la literatura latinoamericana. Netflix trajo 100 años de soledad, y por otro lado, pues también se trajo a la pantalla grande, se trajo la película de Juan Rulfo, ¿no? O sea, que creo que ha sido un año interesante desde ese punto de vista. Álvaro, yo quisiera agradecerte muchísimo que siga siendo nuestro amigo, nuestro librero, nuestro editor, nuestro cubano hermano, y que hayas accedido a esta primera experiencia. Lo reiteramos, es nuestra primera experiencia en un nuevo camino, en una nueva época de Claustrofobias Promociones Literarias, tú que nos has acompañado siempre. Hay muchas personas que se están preguntando qué cosa seguirá siendo o no Claustrofobias Promociones Literarias. Permíteme el comentario final y te paso la palabra para la despedida. Bueno, seguimos con nuestra sede en Aguilera 406 en Santiago de Cuba. Es nuestra sede, nosotros seguimos siendo cubanos, Nasquice y yo, y estamos ahora en otros lugares del mundo, pero siempre pensando en los libros, los autores cubanos, y ahora abriéndonos un poquito más también a América Latina e Iberoamérica. Así que agradezco muchísimo a todas las personas que nos escriben por interno para saber cuál será o cuál es nuestro siguiente paso. Aquí hay uno de esos pasos, ¿no? Y con eso termino. Aquí tenemos a Nasquice, gracias por salir a pantalla. Nasquice, si quieres comentar algo también, por favor. No, realmente agradecido a Álvaro, como siempre, que ha sido nuestro guía y faro en toda esta locura de comenzamos hace 13 años atrás. Creo que nunca nos ha dejado suelto, tanto en las orientaciones del libro como aquí en lo personal, Junior, como escritor. Y a mí el tema de la promoción, que he aprendido mucho siguiendo sus pasos, siguiendo sus páginas y el trabajo que realiza, que es muy incansable, algo de valorar y del cual yo me siento muy satisfecho. Quizá hoy estemos así en 3 coordenadas diferentes del planeta y unidos por esta herramienta que ayer probábamos Junior y yo. Y yo le decía, oye, hay que buscar a un amigo para enlazarnos. Y Junior inmediatamente dijo, no, vamos a buscar a Álvaro. Y dije, oye, pero Álvaro no va a estar ocupado. Y dice, no, no te preocupes, que él va a estar ahí. Y claro que lo hemos tenido hoy y nos llena de mucha satisfacción saber eso. Y que vamos a ir aprendiendo por el camino. Esta es una primera prueba y vamos a ver cómo avanzamos. Gracias. Seguirán las transmisiones, sí, seguramente seguirán las transmisiones y seguiremos encontrando, narrando otras historias. Álvaro, es tu turno y con tus palabras, y luego yo haría un breve comentario, pero nos estamos despidiendo de esta primera transmisión. Bueno, para mí, como siempre, un honor y un placer conversar con ustedes, Junior, Nasquice, seres a los que quiero mucho, hermanos a los que siempre llevo en mi corazón y con los que hemos compartido tantas cosas. Y más allá de que el espacio geográfico en el que estemos cada uno en este momento, siempre nos une el amor a la literatura, el amor a las palabras, a la amistad, a la conversación y el amor a Cuba, a nuestra Cuba, a esa Cuba que llevamos dentro y que cada uno ama y protege y cuida ferozmente, porque hace parte de nuestra esencia. Esa cubanía nos une, no importa el lugar donde estemos y no importa que hayamos o no nacido en Cuba,
cuando somos cubanos y contra esos niños no hay nada que hacer. Entonces, hasta la próxima, seguir adelante con este proyecto y que siempre podamos decir Nasquicet y Junier, como dijo Fray Luis de Granada, decíamos ayer, cuando nos encontremos, decíamos ayer, en buen cubano, niño, ¿tú te acuerdas? Así mismo, yo creo que nos vamos a acordar siempre y creo que nos vamos a reencontrar. No puede ser otro lugar que en Cuba y en Cuba en una librería. Así nos vamos a encontrar nosotros, buscando un libro, detrás de un libro, detrás de un amigo. Un abrazo, Álvaro, para ti, Nasquicet, para ti tan lejos, estamos lejos, pero tenemos el corazón muy cerca. Y así amigos y amigas que han disfrutado de esta transmisión, pues pueden compartir, pueden comentar, pueden sugerir la transmisión. Y los que no lo pudieron hacer en vivo, pues lo podrán hacer luego en el momento que deseen. Así yo me estoy despidiendo y solo recordar una frase que siempre tenemos en Claustrofobia: todo comienza en las páginas de un libro. Así comienza la amistad, así comienza todo. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al lugar donde estén. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto en otra conversación. Gracias.